Amigos de Nuevo Tiempo, qué privilegio es tener una vez más que saludarte a ti que estás viendo este programa en el país donde te encuentras. Bienvenido, esto es Biblia Fácil, Profecías de Daniel. Aquí estoy cada semana desarrollando un capítulo de este fascinante libro, pero no estoy solo. Nuestros amigos que nos acompañan semana a semana, capítulo tras capítulo, una vez más están hoy para desarrollar el capítulo correspondiente al día de hoy. Así que quiero decirte bienvenido y también bienvenidos una vez más a todos ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por la atención y gracias por la disposición que tienen para aprender. Sus preguntas también son muy buenas, muchas gracias. Voy a comenzar saludando a Kim, que representa Argentina. Bienvenida, Kim, a Biblia Fácil. Muchas gracias, Joel. Bien, estoy contenta, ansiosa, porque esto... Parece que nos hemos metido en algo que queremos saber el final. No, además que la profecía, estamos en un tiempo que ya pasó, pero la profecía llega hasta su final, hasta nuestros tiempos, y quiero saber ya mismo cómo termina el libro. Muy bien, muy bien. Gracias, Kim, por estar con nosotros. Bienvenida. Saludos a nuestros amigos de Argentina. Oscar, desde Uruguay. ¿Qué tal? Buen día, buenas tardes. Estoy bien, tranquilo, acá, al lado de Argentina. No nos separa ningún río, ni arroyo, nada. Y bien, contento por el grupo. Gracias, gracias, Oscar. Diferentes culturas, diferentes religiones, diferentes creencias, aquí reunidos en Biblia Fácil. Está aquí Cindy, que representa a Perú. ¿Cómo está, Cindy? Bienvenida a Biblia Fácil. Bien, pastor, muchas gracias. Estoy muy contenta porque se va aclarando un poco más el panorama, pero también creo que cada uno de nosotros tiene más preguntas, tiene algunas dudas, y hay muchas cosas que vamos a ir resolviendo, ¿no? De hecho, a lo largo de los programas. La Biblia siempre tiene una respuesta. Gracias, Cindy, por estar con nosotros. Saludos, amigos de Perú. Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida a Biblia Fácil. Bien, muy bien, gracias. Acá estamos tratando de entender un poquito, porque yo no tenía conocimiento. Estoy como recién dando mis primeros pasos, entonces, claro, me cuesta, pero estoy con todo el ánimo. Este es un programa para aquellos que están dando los primeros pasos. Fue lo que me dijeron cuando me invitaron. Tratamos de hacer lo más sencillo. Si es que hay alguna complicación, por favor, no duden en decir, repite esto, yo no entiendo. Esto es como la escuela. Cuando algo no entendemos, decimos, por favor, explíqueme de otra manera. Gracias, Karen, por estar con nosotros. Bienvenida. ¿Cómo está? Desde Bolivia nos acompaña aquí nuestra amiga... Me olvidé tu nombre, perdóname. Aleida. ¿Cómo estás, Aleida? Bien, gracias. Muy contenta. Creo que hasta aquí ya hemos avanzado bastante. Poco a poco se me van aclarando las dudas, pero todavía me queda más expectativa. Gracias. Así que contenta por empezar el programa. Gracias por estar una vez más aquí. Saludos a Bolivia. Miguel, desde Ecuador. Bienvenido, Miguel. Gracias, Joel. Saludos, amigos. Estamos metidos en profundidades aquí y vamos a tener que hurgar un poco más para descifrar este enigma, porque estamos... Y ya nos metimos. Muy tenemos que salir. ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias, Miguel, por estar con nosotros. Está también con nosotros Natalia. Natalia, bienvenida una vez más a Biblia Fácil. Muchas gracias. Como siempre le he dicho, estoy muy feliz de estar participando de un programa más, de poder profundizar más ese conocimiento y avanzar, conocer, explorar un poco más de la Biblia y del libro de Daniel. Qué bueno. Entonces es muy interesante y aquí estamos para aprender. Gracias, Natalia, por acompañarnos. Nelson está ahí a su lado. Nelson también representa a Colombia. Bienvenido, Nelson. Muchas gracias. He estado muy bien hasta ahora. He estado avanzando en este libro que ha sido, antes era un enigma, ahora está más claro. Ahora está más claro. Mucho más claro. Ahora quiero aprender más del libro y
con la ayuda de ustedes, aprenderlo a descifrar. Y bueno, para eso estamos. ¿No les parece que Daniel se parece un poco a nuestra trayectoria por la escuela? Comenzamos con algo muy bonito, vamos a la escuela y todos solamente son vocales y algunas palabras, pasamos a secundaria y ahora hemos llegado a la universidad. Y no es complejo estar en la universidad, porque ahora, a medida que va avanzando Daniel, nos va mostrando algunas cosas que ya nos mostró anteriormente. Eso es lo interesante de este libro. Así es que quédate con nosotros, aquí inicia Biblia Fácil y queremos iniciar como siempre orando. ¿Podemos orar? Padre querido, gracias por esta linda oportunidad que nos das de poder explorar, de descubrir tu palabra, de sumergirnos en ella, de encontrar cosas que jamás hemos visto en nuestra vida. Y gracias porque tu palabra es eterna, tu palabra es verdad. Gracias por ese privilegio que nos das de que hoy podamos abrirla, podamos entenderla. Y pedimos una vez más tu Santo Espíritu que nos ilumine para poder comprender el capítulo de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte una vez más para que tú puedas tener esta revista en casa. Tú no puedes quedarte sin ella. Marca el número de teléfono que aparece en tu pantalla. Por favor, tú puedes allí solicitar el curso bíblico Biblia Fácil, Profecías de Daniel. Ese es el curso que estamos desarrollando aquí. Es un curso basado en el libro de Daniel. Así que no te quedes sin esta revista, solicítalo ahora mismo, en este momento. Hoy vamos a estudiar un tema realmente fascinante. ¿Alguna película les dejó un suspenso y de pronto se fue la luz y querían saber cuál es el final? Más de una vez me ha pasado eso. Y ahora viene y se fue la luz. Y de pronto Daniel nos dejó un suspenso con una pregunta en el aire. Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir esto? Mira todo lo que se ha hecho, ¿verdad? Ha pisoteado la verdad, ha echado por tierra. Y aquí me hicieron una pregunta muy importante. Voy a iniciar con esa pregunta, quizás solo retomando la parte final de la pregunta que me hicieron en el programa anterior. Mira, hay personas que tienen dos pensamientos respecto a la ley de Dios. Pensamiento número 1, la ley de Dios fue abolida en la cruz. Hay una ley que sí fue abolida. ¿Cuál fue? La ley ceremonial. Esa ley que tenía que ver con sacrificios y representaba a Cristo. Cristo murió y se acabó la ley. Pablo incluso habla de esa ley que fue rota. Así es que cuando alguien te dice, hay una ley que fue clavada en la cruz, dile sí, pero tienes que saber diferenciar qué ley es. Y hay una ley que es la ley moral. Ahora vamos a hablar de la ley moral, que es la ley eterna. Hay personas que dicen, yo ya no vivo bajo la ley. Ya no, porque eso fue para el tiempo pasado. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Matar es malo o es bueno? Malo. ¿Robar? Malo. ¿Cómo saben que es malo? Bueno, hay una ley en el Estado. ¿Pero de dónde sacaron esa ley? De Éxodo 20. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Así que aquel que dice, ya no estoy bajo la ley, está diciendo, yo mato, yo robo, yo hago lo que quiero, porque no hay ley. La ley no es permisión para el pecado. No. Es más, si negamos la ley, estamos diciendo, no hay pecado. ¿Saben por qué? Porque por la ley conocemos el pecado. Pero hay algo que tiene que dejarte claro hoy. La ley no te salva. ¿Correcto? Somos salvos por fe y gracia. Y alguien me preguntó, ¿y qué es fe y gracia? Pues es sencillo. Gracia es algo que tú no haces. Dios te regala. Es un regalo inmerecido de Dios. ¿Y qué es fe? La fe está basada en 3 cosas. Creer, confiar y obedecer. Si yo digo, creo en Dios, tengo fe, mentira. El diablo también cree. Santiago dice así. ¿De acuerdo? Y por eso no se salva. Fe es creer, confiar y obedecer. ¿De dónde sacó ese concepto? ¿Recuerdas quién fue el padre de la fe? Abraham. Abraham creyó en las promesas de Dios, confió en Dios y obedeció a Dios, incluso estuvo a punto de sacrificar a su hijo. ¿Qué cosa es fe? Creer, confiar y obedecer. Entonces, aquel que dice, ya no existe más ley porque fue clavada en la cruz, tiene razón, hay una ley que fue clavada que es la ceremonial. Pero hay una ley que, por más que digas no existe, tú tienes que obedecerla. ¿Por qué? Porque es la ley moral por toda la eternidad. El problema no es la ley, el problema es un punto de la ley. Un punto de la ley. Entonces, como que alguien quiere decir, bueno, la ley está buena, pero solo lo que me conviene.
Jesús cuando estuvo en la tierra dijo, a la ley está dividida en dos. Amarás a Dios y amarás ¿a quién? A tu prójimo. Ah, qué bonito. Entonces Jesús dijo, ya no existe ley. ¿Estás seguro? Mira, la ley siempre fue dividida en dos. Los primeros 4 mandamientos fueron amor a Dios. Los últimos 6 mandamientos es amor al prójimo. Cuando dice, no tendrás otro Dios delante de mí, ¿a quién estás amando? A Dios. No te hagas escultura, ¿a quién estás amando? A Dios. Entonces, cuando Jesús dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo, en esto se resume toda la ley. ¿De acuerdo? Se resume toda la ley. Ahora, mientras respondo aquí, por favor, busquen San Mateo capítulo 5, versículo 17. Aquí. Te hago una consulta. Cuando Jesús resume la ley, no es esa ley, porque la primera dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo. Sino realmente lo hace, Dios mismo le revela la ley. Dios mismo le revela qué cosas sí y qué cosas no. Sí. Así es. Gracias por tu comentario. Pensé que era una pregunta. Ahora, miren lo que dice San Mateo capítulo 5, versículo 17. ¿De acuerdo? Y versículo 18 también. Mateo 5, 17 y 18. ¿Alguien de ustedes tiene este texto? Por favor, Natalia, puedes leer. Escucha. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido a invalidar, sino a cumplir. Os aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni un punto de la ley perecerá, sino que todo se cumpla. Muy bien. ¿Algo más claro se quiere que esto? No creo, ¿verdad? No penséis que vine a romper. Vine a enseñarles cómo se debe cumplir. Es más, Jesús cuando vino alivió la ley. No, Jesús dijo, ¿oísteis que fue dicho, no adulterarás? Eso fue dicho en la ley. Ahora os digo, no solamente no adulterarás, si tú tienes pensamientos impuros, ya adulteraste. Anuló la ley. No. Joel, hay algo puntual. Sí. Que no puedo entender. Correcto. Y hasta ahora lo he escuchado y sigo sin entenderlo. ¿Por qué Dios dice que me tienes que obedecer? ¿Por qué hay que obedecer? Ya. Existe el libre albedrío. ¿Cómo entender el libre albedrío con el obedéceme de parte de Dios? ¿Verdad? Esa es tu pregunta. ¿O estoy entendiendo mal? Sí. Correcto. Yo hasta ahora vengo creyendo en Dios a mi forma. Entonces, en teoría porque no tengo es... que hacerlo de la manera como Él quiere. Sí. Querido Oscar. No, Dios acepta cualquier adoración. ¿Recuerdan a Caín y Abel? Dios pidió algo específico. Caín llevó lo que le parecía y Abel lo que le parecía. Ustedes saben el final de la historia. Pero te voy a responder así. Querido Oscar, Dios no quiere que tú le obedezcas porque Él te dice que lo hagas. ¿Sabes por qué quiere que lo obedezcas? Porque quiere protegerte. Ahora, vas a entender ahora el texto. Si me amas, guarda mis mandamientos. No dice, guarda. No. Ámame. Cuando ustedes aman, ¿están dispuestos a todo, sí o no? Ámame. No quiero que haga las cosas porque tienes que hacerlo. Si tú haces algo sin amor, no sirve. Tú puedes hacer lo que tú quieras para Dios, pero si lo haces sin amor, ámame. Si me amas, demuéstrame de esta manera. No dice, tienes que hacer eso para salvarte, si no, no te salvas. Ahora, ¿cómo funciona el libre albedrío? Recuerda que el pecado nos condena a la muerte, ¿sí o no? Muy bien, Dios quiere librarnos de la muerte. Es lo que tú harías como padre, sabiendo que tu hijo se va a morir cuando sale a la calle. ¿Qué cosa harías para tenerlo cerca? Llorarías, suplicarías, obedéceme, por favor, no salgas, vas a morir. Vamos a imaginar que tú sabes que hoy muere tu hijo. ¿Qué cosa harías para evitar que él muera? Te paras, pero al final él decide, ¿sabes qué? No quiero, quítate de mi camino, yo salgo. Tú te vas a quedar triste, pero hiciste todo. Dios no quita tu libre albedrío, pero hace todo lo posible para decirte, quiero tu salvación. Pero si a pesar de eso tú quieres salir,
lloraré, sufriré, pero siempre quise salvarte. ¿Hasta cuándo durará esto? 2300 tardes y mañanas. Daniel 8:13. Ojo, para hablar de 2300 tardes y mañanas, voy primero a comenzar con el libro de Isaías, el capítulo 58, versículo 12. Kim, ¿podrías leer, por favor? Reedificarás las ruinas antiguas, levantarás los cimientos puestos hace muchas generaciones, y serás llamado reparador de muros caídos, restaurador de calzadas para andar. Muy bien. Reparador de muros caídos. Hay una profecía que en el tiempo final se levantará un pueblo que tratará de restaurar la verdad que fue pisoteada por el cuerno pequeño. Las 2300 tardes y mañanas nos revelan dos acontecimientos. Primero, que se levantará un pueblo, un remanente, para poder decir, esta es la verdad, no lo que ellos piensan, la verdad está en la palabra de Dios. Y las 2300 tardes y mañanas también declaran un juicio. Quiere decir que al cumplirse esta profecía, en el cielo hay un juicio. ¿Contra quién? Contra el pueblo de Dios, o para el pueblo de Dios, pero también contra aquel cuerno pequeño que se atrevió a derribar toda la verdad. Hasta aquí me tiene intrigado. Entonces, ¿de qué habla de 2300 tardes y mañanas? Quiero decirles algo más. Esta es la profecía más larga de la Biblia y más larga de la historia. No existe otra profecía más grande que esta. Hoy les voy a enseñar solamente el resumen de esta profecía. Después podemos dialogar un poco más sobre esto. Oí a un santo que hablaba a otro de los santos y preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará? Miren este clamor. La visión del continuo sacrificio, la prevaricación asoladora del cuerno pequeño, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Es decir, suficiente ya que estén pisoteando la verdad, suficiente ya de muertes, suficiente. ¿Hasta cuándo durará? Entonces viene una respuesta. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Me entienden acá un momento aquí, por favor? El diablo se enfureció mucho contra el pueblo de Dios. Los mató, los persiguió por tener la verdad. ¿Saben qué cosa dice Tertuliano, un escritor de los primeros siglos? La sangre de los cristianos que morían era como semilla para que otros pudiesen creer en Dios. Es decir, el enemigo, en lugar de detener que el cristianismo avance, aumentaba. Mientras más morían, más gente era cristiana. Era increíble. Entonces el diablo dijo, ya no quiero matarlos. Tengo otra estrategia. La estrategia es contaminar la verdad. La verdad que está escrita en la Biblia, ahora lo voy a poner un poquito de acá, un poquito de paganismo, y allí viene esta mezcla de político y religioso. Político y religioso. De lo político, ¿qué cosa trajo? Tradiciones de Roma, tradiciones de Grecia, tradiciones de Babilonia. Cosas que se hacían en los imperios paganos, se mezcló, se hizo una mezcolanza. Cuando se habla de esa mezcla, ¿no le recuerda a Babel? Por eso es que el pueblo de confusión que habla de la Babilonia espiritual viene de Babel, Babilonia. Una confusión de ideas paganas de todos los imperios. Esa es la realidad. Entonces el enemigo trató de contaminar la verdad pura, la verdad limpia. Cuando estudiamos Apocalipsis vamos a ver eso. Una verdad blanca. El diablo trató de manosearla, mezclando entre política y religión. Y así mezcló muchas cosas. Ahora, fíjense, para hablar acerca de este tema, 2300 tardes y mañanas, el santuario será purificado, tenemos que entender primero el término 2300 tardes y mañanas. Cuando habla la expresión tarde y mañana, está hablando de un día. Génesis capítulo 1, versículo 5, versículo 7, versículo 9, versículo 11, nos dice, cuando Dios creó, fue la tarde y la mañana del día primero, fue la tarde y la mañana del día segundo. ¿De qué está hablando? De un día. Cuando dice 2300 tardes y mañanas, ¿qué cosa está hablando? 2300 días. Muy bien, pero como ustedes ya se adelantan a los acontecimientos porque saben de qué se trata, en la profecía, un día, ¿a cuánto equivale? A un año. ¿Qué quiere decir? Vamos a leerlo ahora con la interpretación. Y él dijo, ¿hasta cuándo el cuerno pequeño hará lo que quiere? Hasta 2300 años, tarde y mañana es un día,
el santuario será purificado. Pero aquí no dice nada contra el cuerno pequeño, dice el santuario. ¿Quiere decir que el santuario se contaminó? ¿La verdad se contaminó? El santuario es el tema principal de la Biblia. En los primeros 5 libros de la Biblia, los cuales se llama Pentateuco y fueron escritos por Moisés, más de 45 capítulos hablan del santuario. Los profetas hablan más de 45 veces del santuario. En toda la Biblia, más de 115 veces se habla del santuario. En el Apocalipsis, las visiones Juan lo recibe estando en el santuario. El santuario es el tema principal, es decir, en la mente del escritor bíblico, cada vez que escribía algo, su mente estaba ¿en dónde? En el santuario. ¿Qué es el santuario? Nuevamente volvemos a esto. ¿Por qué tanta importancia al santuario? Dios un día le dice a Moisés, mientras ya salieron de Egipto, están yendo para la tierra prometida, quiero que me hagas un santuario. ¿Qué cosa es santuario? Me harán un santuario, es decir, me harán una casa, me harán un lugar para que yo habite en medio de ustedes. Qué interesante. ¿Quién es quien manda a construir el santuario? Dios. Pero la pregunta es, Moisés dijo, a ver, voy a pensar en una casa bonita de 2 pisos, lo voy a hacer con su jardín. No, Dios le mostró un modelo. ¿Saben por qué? Porque el santuario, templo o lugar de adoración existe en el cielo. Y Dios le mostró a Moisés y le dijo, de esta manera lo harás, no como tú quieres. Le dio las medidas. Aquí en el cielo hay un santuario inmenso, pero para la tierra vas a hacer un santuario en miniatura. ¿De acuerdo? Porque a través del santuario yo les voy a enseñar cómo se salva el hombre. A través del santuario. Yo quiero habitar en medio de ustedes. Y miren, Moisés lo hizo. Así como recibió la orden de Dios, él hizo un santuario. Eso está en la Biblia. Ya les mostré Éxodo 25:8. Y ustedes, por favor, en casa, lean del 25 hasta el capítulo 30. Habla de todos los detalles del santuario. El santuario tenía que estar, ¿dónde dice? En el centro del pueblo. Aquí estaban 3 tribus, 3 tribus, 3 tribus, 3 tribus, 3 tribus. Distribuidas en los 4 puntos cardinales, ¿verdad? Este, oeste, norte y sur. 4 por 3 estaban las 12 tribus. Acá hay una lección importante. Yo quiero estar en medio. ¿No les parece una indicación de Jesús? Busca primero el reino de Dios. Todas las casas, las carpas en el desierto, cuando se abrían, ¿qué cosa es lo primero que veían? Santuario. Y cuando veían el santuario, ¿a qué les recordaba? La presencia de Dios. Yo quiero estar en medio. Yo quiero ser el centro de tu vida. Yo quiero ser el centro de tus sueños, de tus proyectos. Quiero estar en medio, quiero vivir contigo. Así que cada vez que tú mires el santuario vas a recordar que yo estoy allí. Ahora entienden a Daniel. ¿Qué sucedió con Daniel cuando oraba con las ventanas abiertas? ¿Hacia dónde estaba dirigida su ventana? Obvio que ya no estaba el santuario en el desierto, sino ¿dónde estaba? En Jerusalén. Así que él oraba en dirección a Jerusalén, ahí estaba la presencia de Dios. Es por eso que él oraba así con las ventanas en dirección al santuario. Fíjense, ahí están todas las tribus y así pasaron 40 años. Más o menos este santuario fue movido 41 veces. Luego, Salomón se propone ya no tener un lugar donde se pueda cargar. Claro, el santuario se podía movilizar porque ellos estaban peregrinando. Pero cuando ya llegaron a la tierra prometida, David dijo, yo voy a hacer un templo. Dios le dijo, no, tú eres un hombre muy sangriento, lo va a hacer tu hijo. Salomón hizo un santuario. Hizo un templo, un lugar de adoración extraordinario, que después lo destruyeron los babilonios, lo volvieron a reconstruir, después lo reconstruyó Herodes. Ese templo que fue reconstruido por Herodes, ese es el templo que Jesús visitó en Lucas capítulo 4. Ese es el lugar, pero después también fue destruido. El santuario simbolizaba la presencia constante de Dios en la vida de su pueblo.
Dios estaba en el centro. Ahora, este santuario me trae enseñanzas muy lindas. Miren, dice que estaba rodeado por 40 tablas y tenía algunas partes muy interesantes. Esta parte que ven de las tablas hacia adentro, de paso, estaban enchapadas con oro. Aquí habían pieles, púrpura. Fue bonito, ustedes van a leer la indicación. Yo por el tiempo no puedo indicarles todo, pero en el libro de Éxodo del 25 al capítulo 30 van a encontrar los detalles. El santuario está en el centro y alrededor está cercado por tablas, y esto se llama patio o atrio, ¿correcto? Entonces, todas las personas venían a confesar sus pecados a este lugar porque aquí estaba la presencia de Dios. ¿Quién estaba aquí? Un sacerdote. Ahora les voy a mostrar algunas cosas que este santuario tenía. Miren, aquí está de manera más completa. Aquí están las tribus, oeste, sur, norte y este. Por el este estaba la puerta al atrio. ¿Cuál es el atrio? La parte exterior del santuario, que estaba cercada. En el atrio habían dos cosas. Anote los textos si quiere, porque ahí está. Eso yo no lo estoy inventando. Éxodo 27:1, Éxodo 30:18. Dice así: en el atrio había un altar de sacrificio. Un altar donde sacrificaban animales por el perdón de pecados del pueblo. ¿Se acuerda usted a qué representaban esos animales? A Cristo. Cristo mismo se ofrecía por el pueblo. Y esto se hacía de manera continua, de manera diaria. No importa que haya fiestas solemnes, sea sábado, domingo, lunes, no importa que haya Pascua, se hacía continuo. Ahora, cuando el cuerno pequeño ataca, ¿qué cosa dice? Ataca el continuo. ¿Quieres conocer más acerca del santuario? Estamos apenas en la entrada. No cambies el canal, nos vamos a separar por un momento. Ya regresamos. Esto es Biblia Fácil. Gracias por esperarnos, estamos aquí de regreso. Esto es Biblia Fácil, Profecías de Daniel. Dios mandó hacer a Moisés un santuario porque Dios siempre estuvo interesado en estar con su pueblo. Dios está interesado en estar contigo. Quiero estar en el centro de tu vida. El santuario se edificó en el centro del pueblo de Israel. Ahora, ese santuario era un modelo del santuario que existía en el cielo. ¿Qué cosa tenía? Entonces aquí vimos un altar de sacrificio. El sacerdote todos los días, mañana y tarde, ofrecía un sacrificio. ¿Por quién? Por el pueblo. Pero aquí se hacían dos tipos de sacrificios en este altar. Un sacrificio por el pueblo y un sacrificio por el pecado. ¿Qué significa eso? Cuando yo he pecado, he ofendido a Dios, tenía que elegir de mi corral la ovejita, el corderito más bonito, porque representaba a Cristo. Y yo llevaba mi cordero, ¿hasta dónde entraba? Hasta acá. El sacerdote me daba un cuchillo. El sacerdote no mataba el cordero cuando yo ofrecía algo por mi pecado. Yo tenía que levantar el cuchillo, degollar ese cordero, y esa sangre salpicaba la ropa. Esa sangre representaba la muerte de Cristo. Alguien inocente está muriendo en tu lugar. Tú entrabas aparentemente limpio, pero estabas sucio por dentro. Pero tú salías sucio, lleno de sangre, pero estabas limpio, perdonado. ¿A quién representa entonces este lugar? Al sacrificio de Cristo. Pero aquí en el atrio también había otro elemento, que era la fuente, un lavatorio. El sacerdote, antes de ingresar al santuario, tenía que lavarse las manos. Hoy representa también a Cristo. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el agua de vida. También puede simbolizar el bautismo. Toda persona que aquí entra es una nueva criatura. ¿De acuerdo? Sigue simbolizando a Cristo. Miren, todo lo que había en el santuario, ¿a quién representa? A Cristo. Nunca se olviden eso, es Cristo. Aquí está el ancho, el largo, el alto que tenía el santuario. ¿De acuerdo? Eso ustedes lo van a revisar. Aquí encontramos entonces el altar de sacrificio, donde se hacían los sacrificios por el pueblo, sacrificios por el pecado. Y aquí está el otro elemento. Estos dos elementos estaban aquí en el atrio.
Ahora, vamos a entrar al santuario, ¿les parece? Vamos a entrar. Dentro estaba dividido por dos partes. Uno se llamaba el lugar santo y el otro se llamaba lugar santísimo. Qué interesante. Cuando entrabas al santuario, pero de paso, solamente entraba el sacerdote, ¿verdad? Lugar santo. Y el lugar santo, el lugar santísimo, lo que lo dividía eran unas cortinas. ¿Por qué fue dividido ese lugar? Al lugar santo solamente entraba el sacerdote. Y entraba todos los días. Pero al lugar santísimo entraba solamente el sumo sacerdote una vez al año. ¿Está entendiendo hasta allí? Hasta aquí entra el sacerdote a expiar por el pecado, a perdonar los pecados. No él, sino tiene que estar en el santuario. Hasta aquí entra. Pero a este lugar solo entra el sumo sacerdote, que era uno solo, y entraba una sola vez al año. ¿Por qué? ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué esta cortina? Tienen que saber algo. Aquí estaba la misma presencia de Dios. Y para entrar a este lugar tú tenías que haber confesado todos tus pecados. Tú sabes que el sumo sacerdote se preparaba de manera especial. Una semana antes se iba al santuario a orar, no comía, se bañaba bien, iba a estar delante de la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque si él entraba con un pecado, él moría delante de la presencia de Dios. Este es el lugar al cual ustedes alguna vez van a escuchar y lo van a llamar el Shekinah. Cuando ustedes escuchen Shekinah, ya sé qué cosa es Shekinah. Shekinah es la gloria de Dios. Se manifestaba aquí, en su santuario, en el lugar santísimo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cosa había en el lugar santo? ¿Ya? En el lugar santo había una mesa con panes de proposición. Estos panes, ¿a quién representan? A Cristo. ¿Qué cosa dijo Jesús? Yo soy el pan de vida. Miren, aquí había un candelabro. Un candelabro. Estaba siempre prendida allí velas, ¿verdad? Con aceite. Era siempre prendido estas velas. Y era un lugar, este candelabro también representaba a Cristo. ¿Qué cosa dijo Cristo? Yo soy la luz del mundo. Es como si Dios hubiese enseñado con dibujitos al pueblo, desde antes que Cristo viniese, quién era Jesús. Ahora decimos, pero Jesús pues es la luz del mundo. ¿Por qué lo dijo? Pero ¿cómo iban a entender ellos si todavía Jesús no había venido? Era a través de estas imágenes. Revelaban el plan de salvación. Todo anunciaba a Cristo. Es por eso, Aleida, que esto se clavó en la cruz. Porque era el símbolo de Cristo. Ahora, aquí también había un lugar, un altar de incienso, que representa en Apocalipsis la oración de los santos. Y fíjense, vamos a entrar al lugar santísimo, ¿les parece? Donde entraba el sumo sacerdote una sola vez al año. Aquí está el lugar santo y aquí está el lugar santísimo. ¿Qué cosa había en el lugar santísimo? En el lugar santísimo existía un solo elemento. ¿Saben qué cosa existía? Un arca del pacto de oro. Un solo elemento. ¿Y saben qué cosa estaba dentro del arca del pacto? La ley de Dios. En el lugar santísimo. Porque así como es santa su presencia, es santa su ley. Dios no lo puso en el atrio, no lo puso en el lugar santísimo. ¿Dónde lo colocó? En el lugar santísimo. Estaba la ley de Dios. Fue las tablas que Moisés recibió en su mano, escritas por el dedo de Dios. Aquí están en el lugar santísimo. Ahora, fíjense algo más. Aquí está el resumen de lo que yo les estaba diciendo. Los sacrificios simbolizaban el perdón de los pecados. Ahora, ¿por qué Dios mandó construir este santuario? Aquí está. Primero, para ser un depositario de la ley de Dios. Aquí está el texto bíblico. Para perpetuar y ampliar la dimensión de los sacrificios como medio de perdón y salvación. Quiere decir,
Antes de que Cristo viniera a la tierra, la única manera de tener perdón era a través de un cordero que moría en tu lugar. El cuerno pequeño, ¿a dónde atacó? Al santuario. Especialmente, ¿a quién atacó? Al príncipe. Especialmente, ¿a quién? Al continuo. ¿Recuerdan la palabra el continuo? ¿Qué continuo? El sacrificio de Cristo. ¿Y cómo atentó contra Cristo? Sacando a Cristo y poniéndose Él. A mí confiésame tus pecados, a mí rézame, a mí haz esto, a mí fuera Cristo. Eso significa quitar el continuo, pisotear la verdad, pisotear la ley, perseguir a los hijos de Dios. ¿Está claro, Daniel? Muy claro. Ahora, fíjense, esto lo van a verificar en casa. El santuario simbolizaba a Jesús y el ser humano. Ahí está el texto que lo respalda. El altar del holocausto, Jesús nuestra ofrenda. El lavatorio, el bautismo, la purificación. La mesa con 2 panes, 12 panes, Jesús el pan de vida. El candelabro con 7 lámparas, Jesús la luz del mundo. El altar de incienso, las oraciones de los santos. La cubierta del arca, Jesús nuestro propiciatorio. El arca, el testimonio, la presencia de Jesús. Todo simbolizaba ¿a quién? A Cristo. Todo simbolizaba a Cristo. Ahora, ahí está el servicio diario. Éxodo 29, 38 y 39 dice, 2 corderos de 1 año ofrecerás, uno de los corderos al amanecer y el otro del cordero ofrecerás al atardecer. ¿A quién representa el cordero? A Cristo. Una vez más, cuando Juan vio a Jesús en San Juan 1:29 dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Servicio diario, ofrendas por el pueblo y ofrendas por el pecado. Ya les expliqué que el ser humano tenía que matar el cordero y podría ver cuán grave es el pecado. Porque el pecado, ¿qué cosa ocasiona? Muerte. Pero alguien está muriendo por ti. Cuando tú entiendes el santuario, ahora entiendes la muerte de Cristo de manera distinta. Cuando veas una película, una imagen, cuando veas Semana Santa, ahora vas a entender lo que realmente significaba eso. Miren, pero había un servicio anual. ¿Dónde se celebraba este servicio? En el lugar santísimo. Levítico 16, 8 al 10. Aarón echará suerte sobre 2 machos cabríos. En el capítulo anterior les dije, el macho cabrío era una representación de lo que en el santuario se hacía. ¿Qué significa eso? Miren, una vez al año se traían 2 machos cabríos que eran elegidos a los 10 días del 7º mes. ¿De acuerdo? Eran elegidos 2 machos cabríos. Y entre los 2 se echaban suertes. Era la manera como ellos entendían. Era su lenguaje. Echaban suertes. Uno era para Dios y el otro era para Azazel. ¿Quién era Azazel? El diablo. Es decir, entre los 2 machos cabríos echaban suerte. ¿Quién es para Dios y quién es para Azazel? ¿Qué sucedía? Luego Aarón hará acercar el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para Jehová y lo matará, lo ofrecerá en sacrificio por el pecado. Ese macho cabrío que representaba, que moría, ¿a quién representaba? A Cristo. Y el otro macho cabrío que representaba a Satanás, ¿qué hacía allí? Ese otro macho cabrío, ¿saben qué cosa pasaba? Todos los pecados que probablemente el santuario se contaminó porque una sola vez al año se hacía este sacrificio. El santuario se contaminaba con los pecados del pueblo. Así que todos esos pecados los llevaba ese macho cabrío que era para Azazel y lo llevaba al desierto y allí en el desierto moría. Qué interesante este símbolo. Ahora escúchenme, esto representa a Satanás, el milenio. En Apocalipsis entendemos que el diablo quedará aquí solo por 1000 años. Solo. Totalmente solo. Ese macho cabrío que fue llevado al desierto representaba al que originó el pecado. Pero alguien murió también por ese pecado. ¿De acuerdo? Así que una sola vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para purificar. ¿Qué significa purificar? Todos los días cuando alguien ofrecía perdón por sus pecados o alguien quería perdonar sus pecados y mataba, el sacerdote agarraba la sangre, se iba y esparcía allí en las cortinas. Imagínense cuán sucio estaba después de un año. Así que todos esos pecados del pueblo
estaba representado por la sangre. Luego era echado sobre el macho cabrío, que representaba al enemigo de Dios, iba al desierto para ser muerto allí solo. Estas simbologías nos hacen entender mejor el cuadro de la salvación. La purificación del santuario ilustraba 3 frases del ministerio de Cristo: el sacrificio sustitutivo, la mediación sacerdotal de Cristo y el juicio final. Eso representaba, ¿qué cosa? La purificación del santuario. Cuando dice hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado, ¿qué está diciendo? Jesús ya murió hasta ese tiempo. Número 2, hay un sumo sacerdote, uno solo, ya no es el ser humano, es Jesús. ¿Y qué más? Hay un juicio. Es por eso que debemos entender las 2300 tardes y mañanas. Jesús, el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo, era el sacrificio de todo lo que se hacía allí, en ese santuario terrenal. A través de imágenes Dios ilustraba que el pecado no es algo para jugar. El pecado es desastroso, el pecado causa muerte. Pero alguien tomó nuestro lugar, y ese alguien es Cristo. Ahora es interesante, dice, hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. ¿De qué santuario está hablando? El terrenal ya no existía porque fue destruido. Y cuando hablamos de 2300 tardes y mañanas desde el tiempo de Daniel, no da para el tiempo de Jesús. Esa es una fecha que debemos aprender hasta cuándo llega, desde cuándo parte. Porque cuando entendamos eso vamos a comprender que está hablando no del santuario terrenal, sino del santuario real, del santuario celestial. El santuario celestial. Pastor, ¿cómo fue contaminado? El cuerno pequeño corrompió la verdad, pisoteó la verdad, echó la verdad. Pero hay un juicio. Allí en el libro de Daniel capítulo 8 dice, esto se terminará porque hay un juez, viene para hacer justicia, viene para terminar con toda esta prevaricación. Ya no más persecución, ya no más pisoteo a la ley de Dios, ya no. Es por eso que al finalizar las 2300 tardes y mañanas, Dios levantaría un pueblo que restaure su verdad. Sería un pueblo que respete su palabra. Sería un pueblo que diga, esto es la verdad. No porque yo lo creo, sino porque la Biblia lo dice. Y la Biblia es la única fuente de autoridad. Yo puedo decirte lo que quiera, pero no me creas si es que no tiene un sustento bíblico. Mira, lo que dice la Biblia, todo es verdad. O sea, todo lo que tienes escrito en la Biblia es verdad. O sea, jamás puede ser mentira. O sea, jamás te pueden hacer leer un libro a ti o poner un libro y considerando que es el libro más vendido del planeta, ¿no? Y jamás puede ser mentira. Literalmente todas las palabras que contiene la Biblia. El tema es, y siempre lo he dicho, el tema es el tiempo que uno se debe tomar para entenderla, para comprenderla, para indagar, para investigar, para tener la certeza absoluta de que todo lo que tienes allí es lo que tú debes hacer y poner en práctica. Entonces, siempre encontramos cosas que nos llaman la atención, que nos producen ganas de seguir investigando, pero el factor tiempo a veces impide que podamos hacer este tipo de cosas. La Biblia es la única digna de confianza. Yo quiero terminar llevándote a la reflexión. Todo esto se practicó por aproximadamente 2000 años, 1600 años, hasta que Cristo vino. Cuando Cristo vino y estaba clavado en una cruz, hay 2 palabras que me llaman la atención. Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabes qué significa eso? Él como hombre sintió que el pecado lo alejó de su Padre. Él estaba cargando tu pecado, mi pecado. Así como el corderito moría todos los días para que el otro reciba perdón, Jesús estaba muriendo para que tú recibas salvación. Dime cómo negar un sacrificio así. Dime cómo ser indiferente con alguien que fue tan inocente y dio su vida por salvarte. A través de figuras Dios mostraba al pueblo
yo te amo. Por más que me ignores, por más que te rebeles, yo te busco, yo quiero salvarte. A través de una ovejita va a representar que ese soy yo. Pero cuando Cristo murió en la cruz, ahora ya no necesitamos más ofrecer sacrificios, porque Cristo ya murió por ti, ya murió por mí. Ahora, el libro de Hebreos dice, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia, porque aquel que te ama, aquel Cordero de Dios, aquel Cristo Jesús, murió porque te ama, porque quiere salvarte. Jesús murió. Toda esta representación nos dice cuánto nos ama Dios. El pecado solo trae muerte, Jesús trae vida. Gloria a Dios por eso. Mientras Felipe canta, vamos a entregar el corazón a Jesús y agradecerle por su sacrificio. Solo Cristo da gloria, mi orgullo y pesar entrego a Él. Recibiré bendiciones y por su fuerza yo podré vencer. Hoy, si yo cometiera errores, ya sé de su tan grandes bendiciones, veo la gloria de mi Dios. Solo en Jesús pondré mi fe, tendré mi gloria en las victorias de la cruz. Mi orgullo Él venció al demostrar su amor. Si hay fuerza en mí, si hay honor, solo hay Jesús. Solo Cristo da gloria, su sangre en la cruz me libertó y su gran misericordia me dio consuelo y la salvación. Yo no deseo un trofeo ni ganancia terrenal, ya que nada supera tanta gracia celestial. Solo en Jesús pondré mi fe, tendré mi gloria en las victorias de la cruz. Mi orgullo Él venció al demostrar su amor. Si hay fuerza en mí, si hay honor, solo en Jesús pondré mi fe, tendré mi gloria en las victorias de la cruz. Mi orgullo Él venció al demostrar su amor. Si hay fuerza en mí, si hay honor, solo en Jesús. Solo en Jesús. Hebreos 4, 14 al 16 dice así: nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en
todos según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar oportuno socorro. Lo has escuchado muchas veces en tu vida, pero quiero que me mires una vez más y quiero que escuches. Dios te ama. No importa lo que has hecho, no importa lo que ha pasado contigo. Te ama tanto que dio su vida por ti. Te ama tanto que se inmoló por ti. Te ama tanto que dejó las glorias del cielo para venir aquí a la tierra y darnos esperanza, darnos salvación, darnos perdón. Por favor, no busques ser feliz sin Jesús. ¿Por qué tienes que estar haciendo tanto sacrificio, tener que estar haciendo tantas otras cosas, cuando Jesús te ofrece paz, felicidad, te ofrece vida, te ofrece salvación? Lo que necesitas en la vida no es más dinero. Lo que precisas en la vida no es un mejor empleo. Lo que necesitas en tu vida es a Jesús. La palabra de Dios dice, acércate a ese Jesús maravilloso, que hoy es tu abogado, hoy es tu sumo sacerdote, hoy es tu sacrificio, hoy es el Cordero de Dios. Hoy es aquel que abre sus brazos para decirte, así como lo abrí en la cruz para salvarte, hoy lo abro para perdonarte. Hoy lo abro para darte una nueva oportunidad, para darte una nueva vida. Hoy lo abro porque eres importante para mí. ¿Te sientes solo? ¿Sientes que eres un fracaso en la vida? ¿Sientes que tu vida no da para más? Jesús te ama. Créelo. No es una teoría, no es una frase más. El amor de Dios bastará para llenar el vacío de tu vida. Acércate al trono de la gracia. En el capítulo de hoy entendimos que Dios quiere morar con su pueblo, Dios quiere estar cerca de ti, Dios quiere ser el centro de tu vida. Así como dijo Moisés, quiero un santuario porque quiero estar en medio de mi pueblo. Dios te dice, quiero estar en el centro de tu vida, en el centro de tu hogar, en el centro de tu negocio, en el centro de tu trabajo, en el centro de tu vida. Permíteme estar. Quiero ser el centro de tu vida. Déjame ser tu Dios. Eso te dice Jesús. ¿Por qué no le abres tu corazón? Le dices, Jesús, gracias por tu sacrificio. No quiero ignorar tu amor. También quiero entregar mi corazón a ti. ¿Quieres orar conmigo? Cierra tus ojos. Vamos a orar. Padre querido, gracias porque eres bueno. Gracias porque a través de tu sacrificio nos muestras cuánto nos amas. Gracias porque eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias porque nos amas tanto aunque nosotros no merezcamos ese amor. Gracias porque eres ese Dios que busca al ser humano para salvarlo. Y gracias porque en el capítulo de hoy vimos la manera como tú buscaste siempre al hombre para decirle, aquí estoy yo para salvarte. No quiero que tú sufras, yo voy a sufrir por ti. No quiero que tú mueras, yo voy a morir por ti. Gracias por ese gran sacrificio. Gracias por ese amor. Por eso te entregamos nuestro corazón hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta hoy aún no hemos resuelto qué significan 2300 tardes y mañanas. Esto solamente es el inicio. Vimos que el santuario será purificado. Más, ¿cuándo inicia esta profecía? No te pierdas el próximo capítulo de Biblia Fácil. Te espero aquí en Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Muchos de nosotros leemos la Biblia y cuando vemos estas partes complejas las salteamos creyendo que no tienen importancia porque son nombres que en realidad no nos van a servir. Pero ahora que el pastor ha estado explicando de que todo tiene una relación, todo tiene significado, me exhorta aún más a poder seguir estudiando. Quizás haya una segunda o hasta tercera oportunidad en que quiera profundizar más en el tema de Daniel porque es algo totalmente nuevo para mí. Entonces yo creo que no solamente debería quedarme en esto, ¿no? Sino seguir estudiándolo para poder entender aún más y ver otras perspectivas de esta fecha que hoy día el pastor nos ha llenado de números, pero que ha sido bien interesante. Muy cierto. Es muy cierto, todavía nos queda mucho más que aprender de la profecía, hay muchas cosas que todavía desconocemos, pero es muy cierto y es muy cercano. Es
increíble cómo las piezas van encajando, o sea, cómo cada una de las letras, de las palabras, de los años, de fechas, representan algo. Nada queda vacío y eso me sorprende.